tenemos a Marco Garcés Lizama y ya lo ha comentado, me va a servir un poquito de enlace, lo ha comentado Miguel, que muchas veces la misma sociedad es la que te desanima a no dedicarte al sector agrario. Incluso los mismos padres, ¿no? Dicen, no, tú que has estudiado una carrera y tal, ¿por qué te vas a dedicar al sector agrario? No, dedícate a algo que tenga futuro. Y sin embargo, aquí tenemos a Marcos, que bueno, aparte de tener una trayectoria, también una formación un poco particular, pues está trabajando con su padre y está haciendo equipo con su padre. Pero mi pregunta, aprovechando que eres sociólogo, porque muchas veces se nos critica el campo de que estamos como muy atomizados, ¿no? Trabajamos de una manera muy independiente, no nos unimos. ¿Tú piensas que los jóvenes tienen otra mentalidad? ¿Que nosotros, la nueva generación, pensamos una mentalidad más unida? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paola, por la presentación. Quiero también agradecer y dar la enhorabuena a los organizadores del foro porque al final esto es un intercambio de ideas y bueno, esto se traduce en dinamización del sector y camino hacia el futuro. Respecto a la pregunta que me haces, me gusta que me la hagas porque el asociacionismo y el cooperativismo y la cooperación es uno de los valores que en el sector agrícola hemos tenido, se sigue teniendo y creo que ahora se pasa por un momento un poco difícil en cuanto a las cooperativas como tal, pero sí que es verdad que existe una especie de repunte al asociacionismo entre productores. Creo que es una herramienta principal en el sector agrícola que debería ser casi obligatoria y que además el mundo que tenemos ahora mismo, pues entre la globalización que al final compites con cualquier persona del otro lado del mundo que seguramente puede ser más grande que tú, puede tener unas condiciones climáticas diferentes a ti que le hagan mejor, también los avances técnicos nos hacen más fácil este asociacionismo a la hora de colaborar. Entonces creo que sí, que poco a poco esto está evolucionando, ¿no? Y bueno, paso ya a lo que es mi presentación, ¿no? Me ha tocado el tema de los valores de la agricultura y el medio rural. Os voy a explicar un poco de dónde vengo para que entendáis por qué me ha tocado este tema, ¿no? Bueno, pues yo soy de un pueblo de Teruel, de 150 habitantes, de Bañón, un pequeñísimo pueblo, como podéis imaginar, y me he criado allí, me he criado en el medio rural y además me he criado en el seno de una familia en el que mi padre es un enamorado de la agricultura, mi abuelo era agricultor, mi bisabuelo era agricultor. Y además soy el mayor de 3 hermanos, por lo que desde pequeño me ha tocado pues, ir a trabajar al campo más habitual y además desde los 12 años prácticamente, pues ya con un tractor detrás de mi padre haciendo lo que hacía él todos los fines de semana. También he tenido la suerte de tener unos padres que desde pequeños nos han inculcado una serie de valores, han hecho mucho hincapié en la formación, en la medida de sus posibilidades nos llevan a viajar mucho, nos enseñan sitios muy distintos. Y creo que eso también me ha servido, ¿no? Entonces, cuando acabé el instituto, yo había seguido mi progresión, perdón, en la explotación y cuando acabé el instituto, pues quería seguir formándome. Y tras un breve paso por agrónomos, por ingeniero agrónomos en Valencia, decidí cambiarme y me matriculé en Sociología y Ciencias Políticas. Y bueno, la verdad es que al principio me costó bastante porque me arrepentía, había muchos días que me arrepentía porque veía a mis amigos que se habían quedado en agrónomos y ya tenían asignaturas que me gustaban un poco más y además la carrera se hizo un poco farragosa y como la tenía que hacer a la vez que trabajar en el pueblo a 200 kilómetros, pues bueno, me costaba. Pero la verdad es que llegó un día que me di cuenta que la sociología me estaba aportando una serie o sea, se estaba convirtiendo en una herramienta para mí que muy difícilmente lo hubiera podido obtener en otro sitio, ¿no? Me estaba dando una visión de la agricultura que yo no había tenido, que una visión más amplia me enseñaba a ver su parte social, a integrarla dentro de la sociedad y al final lo que hacía era, me diseñaba el marco en el que estaba la agricultura y yo creo que eso me ha ayudado mucho más como agricultor que si hubiera estudiado, si hubiera seguido con agrónomos, aquí hay muchos agrónomos, ¿no? Y bueno, también me di cuenta que existe los valores, el tema de los valores, ¿no? Son un objeto de estudio muy habitual en las ciencias sociales, sobre todo en la antropología, ¿no? Y actualmente existe una preocupación por la deriva de los valores, ¿no? La sociedad que tenemos actualmente, pues bueno, los valores son una breve explicación, son modelos culturalmente definidos que al final, junto con las normas y las creencias, generan unos patrones ideales y son la base del comportamiento individual y colectivo, ¿no? Cada uno y también las sociedades tenemos una escala de nuestras preferencias, los que preferimos y los que más detestamos, ¿no?
y los interiorizamos desde pequeños y sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Entonces, dentro de esta problemática de los valores en la sociedad actual, porque al final se ha cambiado mucho y ahora mismo creo que uno de los principales valores es producir y maximizar beneficios a costa de lo que sea, ¿no? En vez de otros valores que había antes, pues me di cuenta que en la agricultura y en el medio rural se conservan una serie de valores que son muy importantes para cualquier sociedad y que, como en muchos otros oficios así más artesanales, pues se siguen manteniendo, ¿no? Cualquier persona de los que estén aquí que es agricultor, si se considera buen agricultor, a poca reflexión que haga, pues bueno, llegará a la conclusión de que su día a día se mueve un poco por valores como compromiso, esfuerzo, trabajo, cooperativismo. Pues bueno, el esfuerzo es casi más importante que la maquinaria que tengas, y el compromiso, cooperación y cooperativismo, pues en el medio rural, mi pueblo, por ejemplo, un ejemplo os pongo, cuando va a llegar el verano o Semana Santa, pues nos juntamos todos los del pueblo, limpiamos el pueblo, podamos, lo dejamos un poco arreglado. También en el campo, con tus vecinos, aunque no sea la persona con la que mejor te llevas, pues estás en el campo, ves que tiene un problema y enseguida te acercas a ayudarle, ¿no? Y al final esta serie de valores que nosotros somos un poco garantes, pues genera una filosofía de vida muy particular que tenemos la gente del medio rural y de la agricultura, que te acaba curtiendo de una forma especial, ¿no? Yo suelo decir que te enseña a tener los pies en el suelo y por ejemplo, frente a la crisis actual, pues bueno, los agricultores siempre vivimos en incertidumbre, y tú sabes que después de un año muy bueno puede venir el peor del mundo y después puede venir otro bueno o dos muy malos, ¿no? Entonces es una forma de enfrentarte que, bueno, que en esta crisis, por ejemplo, hubiera sido distinto cómo nos hemos enfrentado los agricultores a cómo se ha enfrentado mucha otra gente. También me di cuenta en la universidad que había una diferencia bastante importante entre mis amigos del colegio mayor y de la universidad y los del pueblo y del instituto, ¿no? En el colegio mayor, en Valencia, la mayoría, bueno, y en la universidad, en la carrera, la mayoría provenían de ciudades o de pueblos grandes que al final son un poco ciudades, y casi ninguno había tenido contacto con el mercado laboral o habían trabajado hasta llegar a la universidad, y además tenían un acceso bastante directo al dinero de sus padres, ¿no? Sin embargo, en el medio rural, casi todos mis amigos pues teníamos un trabajo de verano o trabajábamos durante todo el año o en fines de semana, pues desde el que era socorrista en las piscinas, ¿no?, hasta yo, por ejemplo, que todos los fines de semana trabajaba en el campo. Y al final eso te enseña un poco, ya desde más pequeño, pues vas viendo lo que cuesta ganarse la vida, vas adquiriendo compromiso, no sé, desarrollas una mecánica que me parece bastante importante y bastante interesante. Y bueno, también quería nombrar un poco como decadencia de los valores, ¿no?, en los que estamos viviendo, pues el ejemplo de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Los objetivos sobre los que se desarrolló y sobre los que se creó son muy claros, son unos valores muy fundamentales, que son que los ciudadanos, y muy bonitos además, que los ciudadanos europeos tengan un suministro estable de alimentos de calidad, que se mantenga el medio rural, que se mantenga el medio ambiente y que además los agricultores, ¿no?, pues puedan tener un nivel de vida digno. ¿Qué pasa? Pues que ha derivado a un sistema totalmente mercantilizado en el que se desperdicia un poco ese dinero público y se dan ayudas en base a ningún criterio ni ningún objetivo de los que tenía en su principio, ¿no? Y bueno, respecto a la transmisión, que era también un poco el título de la presentación, creo que es clave dos aspectos, que son la imagen y la educación, ¿no? En la imagen, en el sector agrícola y el sector agrario, hemos tenido, yo creo que tradicionalmente, un déficit de imagen. No hemos sabido transmitir muy bien nuestra imagen al resto de la sociedad, porque al final tú le preguntas a cualquier persona que no tiene nada que ver con el medio rural cómo ve a un agricultor y seguramente te dibujará un sujeto que nada tiene que ver con lo que es la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en Valencia, pues bueno, me costaba bastante esfuerzo que mis amigos y mis compañeros se creyeran de verdad que era agricultor, porque supongo que se imaginarían que me esperaban ver con una boina, o porque me decían, ¿eres agricultor? Hombre, no, pues bueno, creo que tenemos que trabajar muchísimo en eso, porque vivimos en la sociedad de la imagen y bueno, depende de cómo te vean, de cómo se te conceptualice dentro de la sociedad, pues te van a tratar así o asá y te van a hacer más o menos caso, ¿no? Y respecto a la educación, pues bueno, creo que hay una deficiencia muy grande teóricamente de materias relacionadas más con el sector primario, con la economía productiva, con las humanidades. Es decir, a todos nos enseñan, por ejemplo, que la energía es un
es un sector estratégico, pero no te enseñan que la alimentación es un sector estratégico. Yo, amigos míos ahora con 26, 27, 28 años, cuando se lo explico es cuando se dan cuenta de decir, joder, es verdad, igual si producimos tantos millones de toneladas de cereal y consumimos tantos, a un céntimo que nos suban, pues puede repercutir en muchas cosas. Entonces creo que hace falta hacer mucho hincapié. Y respecto a la práctica, pues hay un montón de ejemplos, pero creo que el de los huertos es un muy buen ejemplo porque que en un colegio con niños que no han tenido nunca nada de relación con la agricultura, creo que un huerto enseña muchas cosas. O sea, lo de menos que te enseña es a cómo cultivar una lechuga, ¿no? Pero en la práctica tú al final aprendes, el niño aprende que ve gráficamente su esfuerzo, ¿no? Ve desde que planta hasta la lechuga hasta que su madre se la hace, pues la aprecia más y ve que su esfuerzo es algo, lo ve físicamente. Y luego también el niño aprende que en la vida se va a encontrar con gente que va a trabajar más, a colaborar menos, a poner zancadillas o a involucrarse más. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar. Aquí os dejo pues, mi pueblo, mi padre, yo con mis hermanos de pequeño y yo de pequeño unas fotos relacionadas conmigo.